Lo que están a punto de escuchar no es solo una movida jurídica, es la prueba reina de cómo las garras del poder intentan asfixiar la justicia en nuestras propias narices. El colmo del cinismo. Mientras el pueblo sufre las decisiones de una élite que se cree intocable, hoy en Periodismo Sin Filtro destapamos la olla podrida en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible que el magistrado encargado de decidir el futuro penal de Álvaro Uribe tenga a su propio hijo trabajando de la mano con el procurador que actúa como un defensor de oficio del expresidente? Esto es un escándalo sin precedentes. No se muevan porque lo que el doctor Reinaldo Villalba revela aquí pone en jaque la transparencia de todo el sistema judicial. La impunidad no puede pasar. Comenten ya mismo, compartan este video en todos sus grupos de WhatsApp y redes sociales, denuncien esta componenda. ¿Creen ustedes que hay garantías para las víctimas? Opinen ahora. El país necesita saber la verdad y solo aquí, en Periodismo Sin Filtro, la contamos de frente y sin miedo al establecimiento uribista que se resiste a soltar el poder. Reporte Coronel de hoy. Les voy a contar hoy la historia, un desarrollo del bonus track que tuvimos el viernes y que tiene que ver básicamente con el magistrado ponente del recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Carlos Roberto Solórzano es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte y a él le correspondió ser ponente de los recursos de casación en el proceso al expresidente Álvaro Uribe. Les dijimos que el hijo del magistrado, podemos ver el decreto, fue nombrado en la Procuraduría General de la Nación por Margarita Cabello Blanco y asignado como asesor del despacho de Vladimir Cuadro Crespo. Ustedes recuerdan a ese procurador que actuó en el caso Uribe, también por designación de la doctora Cabello y quien procedió durante el juicio como si fuera un asistente de la defensa del expresidente. Esa mención breve que hicimos desató en unos minutos una inmensa actividad. Miembro del llamado grupo de los 38 juristas que han respaldado incondicionalmente al expresidente Uribe, concedieron una entrevista diciendo que la información era una presión para la administración de justicia. El doctor Juan Carlos Prías lo expresó en estos términos que ustedes pueden ver ya. Es el video, Jonathan. Poner un ejemplo muy sencillo. Esta mañana vi un trino del señor Daniel Coronel en el cual menciona que ha investigado al señor magistrado ponente del recurso de casación o de la acción de casación, quien deberá pues tomar la iniciativa y presentar el respectivo proyecto de fallo, ¿no? Investigando ni siquiera a él, sino a su hijo. Lo acusa de que su hijo trabaja en la Procuraduría General de la Nación con algún procurador que tuvo que ver en este caso. Si vamos a hablar de ese tipo de inhabilidades, que por cierto no tienen ningún fundamento para una recusación y ni las partes lo han hecho así dentro del presente caso, al menos hasta el momento, pues ¿qué sentido tiene ponerse a averiguar sobre qué es lo que hacen los hijos de los magistrados, etcétera, etcétera, en un caso tan delicado? Pues precisamente porque el caso es tan delicado, debe haber toda la atención pública porque debe estar rodeado de garantías, de imparcialidad y transparencia, y es necesario y justo investigar todo sobre los intervinientes. Imagínense ustedes que el hijo del magistrado ponente en la Corte Suprema de Justicia trabajara, por ejemplo, para la juez de primera instancia que condenó al expresidente Uribe o para la fiscal que lo acusó. ¿Sentiría el señor expresidente que hay garantías de imparcialidad en el caso? Pues lo mismo sucede con la contraparte. El viernes, unas horas después de este reporte, los abogados Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río presentaron en la Corte Suprema de Justicia un escrito de recusación contra el magistrado Carlos Roberto Solórzano. El doctor Villalba ha sido en el proceso representante del senador Iván Cepeda, actual candidato presidencial, y el doctor Miguel Ángel del Río ha representado a la médica Deyanira Gómez, los dos aceptados como posibles víctimas en el proceso al expresidente Uribe. Justo para hablar de este tema, tenemos hoy invitado al doctor Reinaldo Villalba. ¿Cómo está, doctor Villalba? Muy buenos días, Daniel, para usted y todas las personas que lo escuchan.
Doctor Villalba, pues muchísimas gracias por esta oportunidad para preguntarle sobre este tema que tiene aspectos técnicos, aspectos puramente jurídicos y también de percepción y de presentación. Pero empecemos por preguntar cuál es el fundamento jurídico, cuál es la base legal que ustedes están invocando para recusar al magistrado Carlos Roberto Solórzano, ponente del caso Uribe. Sí, nosotros estamos recusando al magistrado conforme a la causal tercera que trae el Código de Procedimiento Penal, que consiste en el relacionamiento con las partes. Y resulta que, como usted lo acaba de decir, el hijo del magistrado Solórzano, pues hace parte de la oficina del procurador Vladimir Cuadros, que participa en el proceso. La Procuraduría tiene un papel preponderante, muy, muy importante en los procesos, con todas las facultades de interponer de recursos, inclusive la misma acción de casación, de solicitud de pruebas, bueno, de la valoración de las mismas. Es un papel absolutamente preponderante. Y el procurador Vladimir Cuadros ha sido supremamente activo en el proceso, en la defensa de los intereses del procesado Álvaro Uribe Vélez. Usted utiliza el término incondicional, yo diría que así es. Entonces, nosotros decimos que ese relacionamiento filial padre e hijo con uno de los sujetos procesales que tienen un protagonismo muy importante dentro del proceso, y usted ya lo ha explicado muy bien, pues da lugar a que la sociedad, a que la comunidad desconfíe de la presunta imparcialidad que pueda darse por parte del magistrado ponente, o de la transparencia, la seguridad de la imparcialidad. Eso es muy importante en una sociedad. De hecho, existe una doctrina, una jurisprudencia que se denomina la apariencia de imparcialidad, y es que las partes estén tranquilas, que tengan la certeza, la convicción, la seguridad de encontrarse frente a un funcionario imparcial e independiente, pero también que esa misma sensación sea la que sea cobijada por la sociedad. Si la sociedad desconfía, pues ustedes imagínense nomás en este cuadro cuando se produzca una decisión y supongamos que fuera favorable a Álvaro Uribe Vélez, pues luego de conocer este relacionamiento, pues va a quedar una sensación tremendamente angustiosa en la sociedad, y lo más sensato es que el magistrado se separe del caso, haciendo también uso de esta doctrina que yo acabo de mencionar, para que sea otro el magistrado oponente. La norma, doctor Villalba, señala que lo que causa la recusación es el relacionamiento con las partes. La Procuraduría, estamos de acuerdo que es un sujeto procesal, pero no necesariamente una parte. ¿Por qué ustedes consideran que hay razón jurídica para recusarlo si la Procuraduría no es parte, sino un sujeto procesal más? Sí, la Procuraduría es un interveniente especial, con muchísimas facultades dentro de actuación procesal. Inclusive puede interponer todos los recursos del caso. Lo que nosotros decimos es que se debe flexibilizar esta causal para dar cabida a la posibilidad de que precisamente la Procuraduría también pueda ser objeto de una recusación, es decir, de recusar al funcionario en relación con la Procuraduría por no tener en el proceso acusatorio exactamente la condición de parte. Y sobre eso ya hay jurisprudencia. Cito, por ejemplo, la AP 1289 del año 19 de la Corte Suprema de Justicia, en la que admitió el impedimento de un juez de la República porque alegó que tenía una amistad
con uno de los testigos que participó en el proceso. En este caso, la Corte Suprema de Justicia manifestó que efectivamente era necesario flexibilizar y entender que aunque el testigo no es parte, imagínense un testigo que apenas va media hora, una hora al proceso, y aquí son meses y meses de participación de la Procuraduría General de la Nación, y la Corte ya lo admitió. La Corte Constitucional además ha sido supremamente clara en la necesidad de que se garantice esa certeza de imparcialidad e independencia a las partes, pero también que, como lo dije antes, la sociedad tenga ese mismo sentimiento, esa misma sensación. Entonces, digamos que aquí las altas cortes lo han permitido ya y por eso debiera aplicarse en este sentido. Y permítame, Daniel, hacer algo de memoria histórica. Sí, doctor Villalba, por favor. Mire, en el caso de la magistrada Lombana, recién se creó la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ella entró a formar parte de esa sala. Para ese momento llegó a la Sala Especial de Instrucción el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Y nosotros, en ese momento, ya yo era también el abogado del senador Iván Cepeda Castro, presenté una recusación por dos razones fundamentales. Una, porque la magistrada había trabajado en la oficina del abogado Granados, defensor de Álvaro Uribe Vélez, y ella no había manifestado esa situación porque en ese caso debió haberse declarado impedida en nuestro concepto. Y también pues por provenir de las fuerzas militares y todo lo que eso significa en relación al compromiso que han tenido en persecución de opositores políticos y demás, pero fundamentalmente por el tema del trabajo en la oficina de Granados en épocas anteriores. Aquí estamos hablando incluso de una situación concomitante, actual, y es la labor o el cargo del hijo del magistrado trabajando para el procurador que está pidiendo la absolución del procesado. Es decir, todavía hoy es más claro, y en esa oportunidad precisamente se aceptó por parte de la Corte Suprema de Justicia la necesidad de que se cambiara entonces en cabeza de quién tendría que seguir el proceso. Es decir, la recusación prosperó. Así que aquí no estamos ante algo absolutamente novedoso o salido No. Estamos en situaciones donde la jurisprudencia ya lo ha dicho, pero ante todo también con doctrinas que vienen siendo aplicadas en la práctica judicial colombiana. Sí, señor. Veía yo, preparando para este reporte, que existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal sobre un impedimento de un magistrado. Lo nombran con las iniciales nomás GCC, pero pues es fácil saber que se trata del doctor Gerson Chaverra, en una tutela del año 2024, o sea, de manera muy reciente, la Corte Suprema de Justicia ha mirado el tema de las recusaciones por relación con sujetos procesales distintos a las partes. Es decir, no es algo que resulte extraño o exótico al ejercicio que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia en este tipo de revisiones. Exactamente, y de hecho en la recusación que nosotros estamos presentando, pues estamos haciendo referencia a varias decisiones de las altas cortes en este sentido. ¿Esa recusación la resuelve inicialmente el propio magistrado Solórzano? El propio magistrado Solórzano debe decir si admite esa recusación. Entre otras cosas, en mi opinión, debió haberse declarado impedido antes de la recusación. Claro. Pero ya no lo hizo. Ya está la recusación puesta, radicada, entonces le corresponde decir si efectivamente considera que debe apartarse del caso o no. De suceder lo segundo, pues entonces, de no aceptarlo, pues en todo caso los magistrados
en caso de aceptarlo, los magistrados de la sala de casación pues tendrán que resolver quién asume el proceso. Y de no aceptarlo, ¿tendrían ellos que reestudiar esto? Sí, para definitivamente tomar la decisión sobre la recusación. Ok. Doctor Villalba, hay otro tema que es relacionado con esto y en el que han insistido tanto los 38 juristas como los defensores de Uribe, que siempre están detrás de esos 38 juristas. Y ellos dicen que los recursos extraordinarios de casación, las demandas que presentaron tanto la Fiscalía como ustedes, los representantes de víctimas, carecen de la exigencia técnica que tiene una demanda de estas, que lo que están buscando es una tercera instancia del proceso, lo cual no es legal, y que no invocan debidamente las razones jurídicas para que exista el recurso de casación. ¿Usted qué le responde a esas afirmaciones? Mire, yo creo que usted presentaba una entrevista de un abogado que iba en un vehículo que entiendo yo hace parte de los 38, ¿o no? Sí, señor, es el doctor Juan Carlos que hace parte de los 38. Eso, y hablaba de que su labor como periodista estaba afectando la independencia de la justicia. Y yo digo más bien que eso, la actuación de estos 38 juristas que están pretendiendo influir en la decisión del magistrado oponente, cualquiera que él sea. Me parece que más bien se está creando el ambiente para que se produzca la inadmisión, porque pues es una vía que hay. Lo primero es si se admite o no se admite la demanda. Y efectivamente, pues la mayor parte de demandas se inadmiten por razones de forma y no de fondo. Esto también tiene que quedar absolutamente claro, como lo tenemos claro quienes hicimos esta casación. La casación no es una tercera instancia. La casación es un recurso especial que exige legalmente y jurisprudencialmente unas formalidades a las que tenemos que acogernos a quienes acudimos ante el alto tribunal por vía de casación. Las partes que hemos trabajado esta casación lo tenemos absolutamente claro y consideramos que el escrito y la demanda nuestra efectivamente acoge los condicionamientos de formalidad que exige el recurso de casación. Además, porque quienes elaboramos esa casación no es la primera vez que estamos frente a un fenómeno de presentar casaciones, sino que también tenemos experiencia en ese camino y por eso nosotros consideramos que la demanda está cumpliendo con los recursos y pues esperamos la admisión para que finalmente sea estudiada y se tome la determinación final a la que haya lugar, que nosotros tenemos la convicción por el conocimiento que tenemos del proceso, que existen los elementos probatorios más que suficientes para que se produzca para que se case la sentencia. ¿Qué significa que se case la sentencia? En este caso concreto, significa que quedaría en firme la sentencia de la señora jueza 44, que nosotros consideramos es una decisión absolutamente apegada a derecho, con un estudio de la prueba absolutamente riguroso. La rigurosidad que en nuestro entender no tuvo el tribunal, que cercenó elementos materiales probatorios, que agarró pedacitos de cada elemento, pedacitos de cada testimonio para poder sustentar una absolución. Entonces, digamos que en esos términos dejo yo la pregunta sobre los 38, diciendo cumplimos con los requisitos de formalidad, que esperamos que sea admitida y se tome la decisión. Doctor Villalba, desde el momento en que se presentó la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe, él y sus defensores han sido muy activos en buscar numerosos juristas. Primero decían que con miras a una eventual casación por si el tribunal confirmaba la condena y todo, pero varios de esos juristas aproximados por el expresidente Uribe o por su defensa son con jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
en algunos casos se ha hecho pública esa participación, en otros no. ¿Ustedes son conscientes de, por ejemplo, si se aceptara la recusación del magistrado Solórzano, podría entrar a actuar un conjuez que a la vez puede ser una de estas personas aproximadas por la defensa del expresidente Álvaro Uribe? Prácticamente no están dejando ninguna casilla disponible en el tablero. Están llenándolas todas en caso de cualquier decisión. Si nosotros tuviéramos conocimiento de esa situación como lo tuvimos en esta oportunidad, pues de nuevo vendría una recusación y se tendría que, y si no habría personas nombres no buscados, no mencionados por la defensa, pues tendría que tomarse el nombre de algún jurista externo que finalmente dé las garantías de confianza en la sociedad y, por supuesto, de las partes y los intervinientes en el proceso, de independencia e imparcialidad. Ese sería el camino. Sí, señor. Yo pues hace unos ya casi meses hablé del caso de los doctores Yesir Reyes y Mauricio Pava, que fueron aproximados. El doctor Mauricio Pava dijo además que le habían hecho una consulta con miras a una eventual casación y que evaluaba cuáles eran los argumentos para que la defensa de Álvaro Uribe presentara la casación en caso de que fuera necesario. Esto pasó entre la primera y la segunda instancia. Sí, pues imagínense ustedes, ¿no? Entonces si son con jueces de la sala, pues se están inhabilitando con esas opiniones, indudablemente. Ok. Doctor Villalba, usualmente aquí en el Reporte Coronel atendemos preguntas de las personas que nos hacen el favor de estar en sintonía con nosotros. ¿Usted quisiera escuchar las inquietudes de los ciudadanos? Por supuesto. Sí, señor. Entonces vamos con la primera persona. Jonathan, si me haces el favor. Por supuesto, señor. Y en el chat de YouTube pues tenemos el vínculo de StreamYard para que todas las personas que quieran ingresar y participar con nosotros lo puedan hacer. Con los buenos días para don Jen Nitro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, vas, ¿dónde está? En Fontibón, trabajando en cómics como siempre. Sí, señor, claro que sí. El doctor Reinaldo Villalba lo escucha con atención. No, bueno, no alcancé, digamos, a escuchar muy bien la conversación porque estaba mandando un correo a la editorial, pero bueno, digamos al respecto con lo de Uribe, que tantas vueltas ha dado en el país y que sigue, digamos, como haciéndole daño al país. Yo siempre me pregunto por qué al doctor Uribe nunca le han abierto un proceso de extradición. No. Ese, digamos, sería una de mis preguntas. Ningún país lo ha pedido en extradición. Ese no es un proceso que se abra en la jurisdicción nacional, sino que tiene que existir una solicitud de extradición de un país distinto a Colombia. No, eso no funciona de otra manera. Ok, ese, digamos, es como uno de mis... bueno, aparte, digamos, hay una entrevista que hizo un compañero suyo, Daniel, hace tiempo, con un narcopiloto, un periodista que es calvito, es que no me acuerdo cómo se llama, que él ha hecho muchas investigaciones sobre Uribe, y hicieron toda una investigación, digamos, de la entrevista al narcopiloto. Pero aparte, digamos, de ese tema, hay algo que fue, digamos, lo que hoy me tiene aquí, que no tiene nada que ver con el tema, y fue una afirmación que hizo este abogado Abelardo de la Esprilla sobre el caso suyo, digamos, por la salida de Telemundo, que él salía diciendo en entrevista que a él lo habían sacado porque usted se ha puesto a hablar de él. Y eso que hay, o sea, eso fue él tiene un video y decía, ese periodista que trabaja por allá en Telemundo se metió conmigo y por meterse conmigo lo sacaron de Telemundo. O sea, yo en Facebook vi el video de él. Yeah. Entonces me causó mucha curiosidad eso. No, por eso yo quería preguntárselo. No trabajaba en Telemundo, sino en Univisión y no... Eso, en Univisión. No, sí, él afirmó como eso, dijo, ahí ese periodista... Yo no conozco la afirmación, la voy a buscar, pero no nada. Sí, era como eso que le quería preguntar, porque él salió hace como eso yo lo vi el año pasado, casi como a finales como de diciembre, por ahí,
Y a mí me causó mucha curiosidad, y hace poquito que volví a entrar al chat me di cuenta, sino que como yo mantengo como tan ocupado en sacando libros, no había tenido, por eso era que no había vuelto como a subir al stream. Don Jen, muchas gracias. Yo voy a averiguar. Muchísimas gracias y Bueno, don Daniel, el reporte. Vamos con otra persona. Por supuesto, señor, y desde el chat, mientras me activan cámaras, dice don Juan Camilo Rodríguez Quejada, Uribe saldrá impune. Este país no está preparado para borrar a un tipo como estos. ¿Ustedes qué opinan? Pues, digamos, es difícil expresar una opinión. A mí me consta que el doctor Reinaldo Villalba ha hecho todos los esfuerzos jurídicos para demostrar su causa y que los ha hecho siempre dentro del marco de la ley y con respeto, pues tratando de que el proceso avance. Es realmente inusitado que un expresidente de Colombia haya sido condenado en primera instancia. Eso nunca había pasado. Tampoco que hubiera sido juzgado. Y todo eso pues es algo inédito que se debe primero a los esfuerzos legales y segundo a que el marco legal lo permite. Entonces, pues, a pesar de que las circunstancias son difíciles, yo creo que hay que tener un poco de confianza en la administración de justicia. ¿Qué piensa usted, doctor Villalba? Pues igualmente, y para eso podemos mirar simplemente situaciones en otros países donde incluso la justicia, digamos, está en un camino bastante peor que el de Colombia, Sí. con una índice de impunidad más alta, cuando sería absolutamente impensable que un jefe de Estado respondiera ante la justicia. Y empezamos a tener los casos de Guatemala, del Perú y otros. Entonces, ¿por qué no en Colombia? Que en todo caso, y pese a la impunidad que siempre está arriba del 90%, sobre todo en los crímenes más graves y violaciones de derechos humanos, en todo caso, tendría una mejor situación de la justicia a pesar de todas las críticas que podamos tener que estos otros países. Así que es perfectamente posible que la justicia en Colombia opere debidamente y que quienes han gozado históricamente de la impunidad finalmente respondan ante ella. Sí, tenemos pues muchas evidencias que así ha sucedido. En Perú, llevar a juicio al expresidente Alberto Fujimori era en determinado momento un imposible. Impensable. O sea, es una persona que alcanzó niveles de popularidad cercanos al 90% en el momento en que se presentó la guerra malhadada entre Ecuador y Perú. Y los casos por los que fue procesado, que fue por la desaparición de unas personas en Barrios Altos y La Cantuta, parecían un tema mínimo al lado de lo que se consideraba la obra pacificadora de Fujimori, quien había huido del país y todo, y que se aprestaba a volver básicamente para que lo volvieran a elegir. Y sin embargo esto sucedió y bueno, en Guatemala, el juicio al general y expresidente Otto Rodríguez, el hecho de que en Honduras, a pesar del reciente perdón presidencial por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Juan Orlando Hernández, pues haya sido extraditado y juzgado por narcotráfico, pues muestra que sí, en medio de los posibles cuestionamientos y dudas sobre el aparato de administración de justicia, hay momentos de la historia en que eso se mueve. Así es, y aquí usted hacía referencia de la decisión de primera instancia de la doctora Sandra Heredia, la jueza 44, que profirió la sentencia condenatoria, y tengo que decir aquí, aprovechando el espacio, que es una sentencia absolutamente rigurosa, con una evaluación o una valoración probatoria muy responsable. Me causa curiosidad que el tribunal le critica
que no hizo una valoración probatoria en conjunto y critica la valoración probatoria que hizo la primera instancia, pero lo que está criticando el tribunal es lo que efectivamente el tribunal no hizo. Exacto. Y cuando uno compara las dos sentencias, encuentra monumentales diferencias en la valoración probatoria. Y para uno tomar una opinión frente a eso, necesariamente, si uno es riguroso, tiene que decir que es la primera instancia la que hizo el estudio juicioso, serio, responsable, y no la segunda instancia que tomó pedacitos de las declaraciones, por ejemplo, omitiendo la otra parte, omitiendo ese estudio en conjunto que obliga a los jueces de la República conforme a la normatividad que los gobierna. Entonces, siempre habrá personas de la judicatura, jueces y juezas de la República en cualquier parte del mundo dispuestas a hacer cumplir la ley, y por supuesto que Colombia no es la excepción. Cuando la condena de primera instancia se surtió, pasaron muchas cosas, entre otras que surgió un debate aparentemente académico sobre el sustento de la sentencia de la juez. Y en ese debate aparentemente académico participaron varios de los abogados que habían sido aproximados o por el expresidente Uribe o por su defensa para participar en esto. Entonces, lo que parecía un debate académico, pues estaba marcado por otros intereses porque habían sido aproximados como posibles asesores de las partes. ¿Cómo siguió usted ese tema, doctor Villalba? ¿Qué pensaron hacer frente a eso que pues no era sino una campaña para desacreditar la condena al expresidente Uribe? Bueno, realmente la bancada estuvimos absolutamente, digamos, sorprendidos en primer momento frente a un descrédito de la señora jueza que hizo enormes esfuerzos de valoración probatoria, y por supuesto esto nos disgustó, pero finalmente dijimos, esperemos pues que la segunda instancia se pronuncie, y sentimos en todo caso, y aprovecho otra vez el espacio para decirlo, que la sentencia de primera instancia debiera ser la sentencia definitiva. Y para que esa sentencia sea definitiva, se requiere, uno, que haya admisión de la demanda en la Corte, y dos, que luego el estudio se defina y se case la sentencia. Si se casa la sentencia, lo que queda en firme es precisamente la sentencia de primera instancia. Esa sentencia en primera instancia no es historia del pasado, porque si la Corte Suprema casa la sentencia, es la sentencia que está llamada a quedar en firme. Y así debiera ser, en estricto derecho, es la consideración de la bancada de víctimas y sus representantes. Pues muchísimas gracias al doctor Reinaldo Villalba. Él es representante de víctimas en el proceso al expresidente Álvaro Uribe, representa exactamente al senador Iván Cepeda, actual candidato presidencial.